Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nuevamente un servidor, Arnulfo Sánchez Miranda, para compartir un conjunto de experiencias, de saberes y también tratar de orientar la causa en el ámbito tributario. Porque recordemos que una esencia de los impuestos en México es y debería de ser que tan grave es pagar impuestos de más como pagar impuestos de menos por desconocimiento, ya que esto afecta de manera importante la economía de las empresas. Y esto es así porque cuando hablamos de los impuestos hablamos de una cuestión de carácter económico, que si bien es cierto, partimos de una sustancia meramente teórica. Cuando hablamos de la obligación tributaria, también observamos que la obligación tributaria al final del día, nos guste o no nos guste, desemboca en una cuestión de carácter financiero. Por eso el día de hoy es platicar con ustedes planeación fiscal ahora. Ahora, pero no, en otros términos. No confundir la planeación fiscal con prácticas elusivas o evasivas, con la compra de factura, por ejemplo, ¿no? Que es lo más común en la práctica de manera recurrente, porque uno lo dice y porque uno lo ve, por eso es que uno lo comenta. Entonces, aquí la idea es que usted, mi estimado ciberescucha, nos pueda preguntar también. Aproveche de aquí hasta las 3 de la tarde, va a haber un pequeño receso como eso de las 12:30 más o menos, pero que sí nos pregunte, porque yo reitero nuevamente, ¿no? Si usted no pregunta a uno como el que tiene la voz, el de la palabra, pues cree que todo es claro y corresponde con lo que ustedes esperan. Sin embargo, una pregunta de ustedes podría hacer la diferencia para poder aterrizar más en concreto este ámbito del conocimiento. Bueno, según me estaban comentando en la parte de logística, el material que está aquí proyectándose, ustedes también lo tienen en su bandeja. Ojalá ya lo tengan a su alcance para que lo puedan, ¿por qué no?, tener en su tableta, en su dispositivo electrónico o alguno a lo mejor ya impreso, y sobre eso vamos a ir haciendo algunas anotaciones. Ahora bien, comentarles que también parte de lo que está en el material también está en el libro de Estrategia Financiera de los Impuestos, Escenario Presente. Entonces, algunas cosas las voy a tomar de aquí del libro, otras cosas me voy a apoyar en el material, porque el día de hoy es ver un temario muy ambicioso. Miren, veamos el temario y ustedes no me dejarán mentir. Bueno, esa parte ya nos hizo el favor de leerlo, parte de ello la ingeniera Soledad Nava. Vamos directamente al objetivo del curso y ahorita vamos a ver el contenido del temario. ¿Qué les parece? Porque siempre es bueno tener todo en la vida un lugar a donde llegar. Entonces el objetivo del curso precisamente consiste en que ustedes como asistentes, como oyentes, como observadores, conozcan qué es la planeación fiscal y del cómo de su implementación. Para esto, pues vamos a analizar leyes fiscales, vinculándolo con otras cuestiones del derecho común, pero sobre todo su vinculación íntima con el contexto financiero. Eso es fundamental, y ahorita en un momento más vamos a comenzar a tratar de ir disipando ese tipo de dudas para que nuestro objetivo a eso de las 3 de la tarde, esperemos por el bien de las empresas, esto quede cumplido de cierta manera. Dice que para esto vamos a manejar un estudio de casos en áreas de la productividad financiera, y efectivamente veamos el siguiente temario para que vean de qué va a tratar el curso del día de hoy. Fíjense, primeramente vamos a ver el contexto conceptual de la planeación fiscal, lo que son las finanzas, conjuntamente con lo que es la obligación tributaria. Obligación tributaria, digamos que es el origen de todo lo que vemos en el contexto tributario, porque de repente se paga un impuesto sobre la renta, o un impuesto al valor agregado, o una seguridad social, pero precisamente todo nace producto o es consecuencia de una obligación tributaria. Entonces vamos a tratar de mencionarla, de definirla y de concatenarla con otras cuestiones para que esto quede claro. Como punto 2, vamos a ver un caso en concreto de lo que es la interpretación y aplicación de la norma fiscal, porque yo creo que una diferencia entre la gente que lee una ley, inclusive hasta se la puede saber de memoria, y de la gente que aplicamos esto en la parte fiscal y en la parte práctica. ¿Cuál es la diferencia?
precisamente la interpretación, porque cuando uno ve leyes fiscales, lo que uno hace es que interpretar la norma, comprenderla, razonarla para poderla implementar, para poderla ¿qué? Aplicar. Vamos a ver para que todo quede más claro, además de la teoría, un planteamiento muy concreto en cuanto a esto de la interpretación y aplicación. Como punto 3, vamos a platicar ya algunos casos, ya algunos esquemas de planeación fiscal, lo que es, por ejemplo, lo que es la persona moral conjuntamente con los accionistas. Vamos a ver de qué forma ligamos las personas morales con aquellas personas que aportan a la causa, que son los accionistas. Vamos a ver cuál es el tratamiento fiscal más viable para efectos de darle, pues sí, un sustento, digamos, económica a una persona moral, a una SADCB, y cómo ese contexto económico puede derivar de una persona física, pero la finalidad es que estos quehaceres entre la persona moral, persona física, persona moral, pues no tenga una incidencia fiscal, sí financiera, pero no que le cueste o que tenga a cuestas un costo fiscal. Y como punto 3, 4, vamos a ver otra opción, otro esquema que es la sociedad cooperativa productora versus lo que es la persona moral, flujo de efectivo o opción de acumulación de ingresos. Vamos a tratar de ver una, ver otra y al final decirles desde un punto de vista, según nosotros, esperemos que ustedes nos aporten ayudas, nos aporten comentarios para tratar de desentrañar esto y decir si efectivamente la opción de acumulación de ingresos para las personas morales es la panacea que mucho se dice hoy en día, que inclusive se venden cursos y cursos, y yo de repente tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque cuando tú eres planeador fiscal, ubicas un escenario, pero también ubicas un escenario 2. Y en ocasiones el escenario 2, que en ese caso es la sociedad cooperativa de producción, podría tener mejores ventajas. Pero bueno, vamos a ir agotando los puntos del temario para que en un momento dado veamos más en particular esta parte del temario, ¿no? El punto 5 va a ser nuevamente retomando a las personas físicas, pero en el contexto de lo que es la parte empresarial, llamado régimen de incorporación fiscal, y lo vamos a concatenar con las personas morales no contribuyentes, y vamos a ver si las podemos ligar para que se haga un negocio con una consecuencia impositiva ventajosa. El punto 6 sería ver lo que es la enajenación de acciones versus reducción de capital, porque pasa muchas veces que en la práctica lo que quiere el accionista es dinero en su bolsa. Entonces, para poderle colocar al accionista ese dinero en la bolsa, puede tener varios caminos. Un camino puede ser que la acción que le dio la empresa lo pueda enajenar a un tercero, lo pueda vender a un tercero. Ese podría ser un camino, podría ser un camino que tiene un costo fiscal. La otra podría ser la reducción de capital, que la propia empresa le reembolse lo que aportó, y en algunos casos es factible que no paguen impuesto. Entonces vamos a ver que manejando opciones le podemos dar al contribuyente, al cliente, al interesado en la asesoría especializada en el contexto tributario, opciones de solución. Y ya por penúltimo, antepenúltimo, vamos a ver lo que es algo de seguros y seguro de supervivencia, porque muchas veces apostamos el esfuerzo intelectual solamente a las ficciones jurídicas, a la sociedad anónima, a la sociedad civil, a la cooperativa, a la sociedad correspondiente al derecho agrario y un conjunto de personas morales más, pero ¿y qué pasa con la persona física? Entonces, yo aquí les voy a plantear un esquema en donde también la persona física en lo particular puede planificar inclusive su retiro con ventajas impositivas. Ok, y ya casi para irnos despidiendo como parte del temario, vamos a tocar lo que es la defensa de la planeación fiscal y vamos a ver un nuevo juicio que empieza a partir de este año en el segundo semestre, que se llama el juicio de resolución exclusiva de fondo. Vamos a platicarlo con ustedes con calma, con detalle, pero antes de eso, todo lo que es la planeación fiscal en su defensa, porque recordemos, señores, una planeación fiscal que vendamos o que nos vendasen, ¿sí? Y se implemente y no tiene defensa, es una planeación fiscal mocha, señores. Entonces, tengamos cuidado con eso, por eso es bien importante avisorar la defensa, no para pensar en un litigio el día de mañana, sino preguntarnos en ese momento que a lo mejor ya se tomó la decisión de implementar lo que se optó, si eso el día de mañana tiene alguna consecuencia de carácter fiscal,
producto de facultades que pueden sobrevenir por lo que se va a implementar, y entonces decir, bueno, sí, efectivamente puede venir una facultad de comprobación, puede haber estos bemoles. Bueno, el día de hoy, eso en defensa, cuál sería el camino y cuál sería el posible resultado. Y por último, vamos a ver los soportes precisamente de la planeación fiscal. ¿De qué forma esta planeación fiscal, cuáles son? Es como las patas de la mesa. Si la mesa no tiene patas, pues no es mesa, entonces se podría caer. Entonces la idea es que esas 4 patas, en general, pues también sean unas patas fuertes de la mesa, para que esa mesa, a lo mejor, sí se tambalea, pero no la tumban. Entonces esos son los soportes. Entonces, yo creo que ya sin más preámbulos, vamos a entrar ya en concreto, ahora sí, al tema de lo que es la planeación fiscal, reiterando, un servidor, Arnulfo Sánchez Miranda, los invita, además de que ya nos han observando, a que hagan sus preguntas, a que hagan sus comentarios, y como siempre he dicho, pues nunca dejen de preguntar, señores, porque ustedes no preguntan, posiblemente esa duda que tienen en mente, que ahorita es un riachuelo, el día de mañana va a ser ¿qué? Un mar de desconocimiento. En fin, vamos a iniciar, señores, ¿qué les parece? Todo lo que yo voy a decir por lo general está en el material. Aquí tengo algunos conceptos que yo voy a tratar de compartirles algunos comentarios, algunas experiencias, y con la finalidad de que usted, mi estimado escucha, mi estimado observador, mi estimado participante, tenga pues, los elementos para que hagamos planeación fiscal de a de veras. No la cuestión de hacer simulaciones, de hacer defraudación impositiva, la cuestión de operaciones simuladas, la compraventa de facturas, ya sea para hacer negocio de venta o para hacer deducciones a través de la compra de las mismas. Yo creo que no. Yo creo que hoy en día las leyes fiscales son muy claras, el particular tiene la opción, la posibilidad de manejar opciones. Apliquemos las opciones, apliquemos la ley, pero sobre todo démosle sustancia jurídica, démosle sustancia económica y démosle sobre todo ¿qué? Sustancia empresarial. Porque lo importante, el empresario no se constituye para hacer actos de delito, actos de delincuencia fiscal. No, el empresario se da de alta, se sume en un viaje, se va a un viaje empresarial para tratar de ganar. Y bueno, de repente, imagínense, está haciendo bien las cosas en el ámbito empresarial, en el ámbito de negociación, y luego de repente, por desconocimiento o por el camino fácil, lo metemos a un atolladero fiscal en donde no únicamente ponemos en riesgo su patrimonio, sino también ponemos en riesgo su libertad. Por eso yo comento, en más yo diría que una de las sustancias de la planeación fiscal como técnica es precisamente hacer a un lado las prácticas evasivas en el contexto tributario. En fin, después de esta pequeña reflexión, pasemos, ¿qué les parece entonces? Ahora sí, como dicen, directamente al ruedo. Vámonos directamente al ruedo. Entonces vamos a empezar con un preámbulo, como bien lo comentamos en su temario, este contexto conceptual de qué es la planeación, qué son las finanzas y sobre todo qué es la obligación tributaria, que es donde nace precisamente toda la consecuencia tributaria, la cual, como todo mundo sabe, todo el mundo sabe porque es un artículo que inclusive se aprende desde la primaria, el artículo 31 de la fracción cuarta de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que más o menos dice, ¿verdad?, que es una obligación como mexicano contribuir al gasto público, ya sea de la Federación, ya sea de la entidad federativa o de la Ciudad de México. Entonces eso es bien importante porque precisamente lo que da como consecuencia eso que se llama ¿qué? La obligación tributaria. Entonces, si Arnulfo Sánchez Miranda es mexicano, se ubica en México, entonces es su obligación de Arnulfo Sánchez Miranda como ciudadano de México contribuir para dichos gastos, para que esos 3 niveles de gobierno puedan tener ¿qué? Elementos, recursos y se aplica a sufragar un gasto público. Ahora, ¿esto de qué forma se tendrá que hacer? Pues de manera proporcional y equitativa y acorde con lo que digan las leyes. Entonces vamos a ver que las leyes, ¿qué leyes? Pues de entrada lo que dice nuestra Carta Magna, que estoy tratando de explicar, y en un segundo momento lo que digan las leyes secundarias, como cuál, pues un Código Fiscal de la Federación, una ley del impuesto sobre la renta, una ley del impuesto al valor agregado, una ley del seguro social y un conjunto de ordenamientos fiscales más que dan como consecuencia el cómo cumplir las obligaciones tributarias en la parte sustantiva, llámese sujeto, llámese objeto, llámese base, llámese tabla, tarifa, entre otras situaciones en concreto. En fin, y bueno, entonces,
partiendo precisamente de nuestra Carta Magna, entonces, ¿qué les parece si iniciamos? Ahora sí, entrando directamente al tema, ¿qué es la planeación fiscal, señores? ¿Qué es la planeación fiscal? Yo de las láminas aclaro lo siguiente, yo leo solamente algunos párrafos, yo realmente la idea es no venir a leer, sino tratarles de compartir experiencias y algunas vivencias, pero sobre todo con soporte lo que digan las leyes, respetando ¿qué? La legalidad. Eso es bien importante, señores, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué es la planeación fiscal, y aquí les puse un concepto. Siempre lo importante de una lámina es que lo importante lo resaltamos con colores o con mayúsculas o con negritas, ¿no? Entonces decimos de entrada que la planeación fiscal es una disciplina ética, ¿sí? Porque va de por medio que la ética, el quehacer de los profesionistas, es jurídica, efectivamente. ¿Por qué? Porque la planeación fiscal nace desde la propia Constitución, ¿verdad? Cuando dice la ley que es mi obligación pagar tributos, pero de manera que proporcional y equitativa. ¿Y qué significa de manera proporcional? Pues que yo como contribuyente le voy a participar al fisco un cacho de mi ganancia. Pero la ganancia, ¿cómo se llega a ello? Pues hay ingresos, hay egresos. Entonces va a depender de tus ingresos, va a depender de tus egresos para llegar ¿a qué? A una ganancia. Entonces, ¿y esto quién lo dice? ¿Quién lo norma? El aspecto jurídico. La normatividad jurídica nos permite llevar a cabo esto. Y dice, y profesionalmente aceptada, así como social y económicamente, ¿qué? Necesitada o necesaria. Claro que sí, señores. Yo me pregunto, hoy en día todo el mundo manejamos el contexto de los costos, el costo de las mercancías, el costo de la mano de obra, el costo de los servicios. Yo les pregunto, ¿a poco lo fiscal no es un costo? Claro que es un costo. Entonces, como todo costo, desde un punto de vista financiero y administrativo, tendremos que orientar, reconducir, reconfigurar, y se puede pues bajar el monto de los costos. Entonces yo de una vez quiero comentarles que lo fiscal es un costo, y no porque lo diga Arnulfo Sánchez Miranda. ¿Eso quién lo dice? Lo dice Normas de Información Financiera a través del boletín, el D4. Chéquenlo, por favor. Al rato a lo mejor pasa algunas láminas, pero ahí lo dice. Entonces siguiendo, si es necesaria, y si es necesaria tanto económicamente, ¿por qué? Por lo que estoy comentando, ¿no? Ahora, ¿esto para qué? Porque esto permite optimizar las cargas fiscales, lo estoy comentando. Entonces, vamos a ver en un momento dado qué significa optimizar, y optimizar, de una vez les comento, es buscar las formas o maneras de hacer mejor las cosas. ¿Qué significa mejor hacer las cosas? Que lo que está hecho no es que esté mal hecho. Hay que buscar algún mecanismo, algún procedimiento, alguna metodología para que aquello se haga todavía mucho mejor. Es decir, oye, es que yo pago impuestos. Sí, está bien, pagas impuestos. La pregunta es, ¿el impuesto que pagas es acorde con tu actividad económica? Oye, ¿y eso cómo yo lo sé? Bueno, al menos, pues chécate que en las leyes fiscales hay indicadores de cuánto es corresponde por cada peso de ingreso a la utilidad estimada. Entonces, hay márgenes desde el 50%, hay márgenes del 10%, hay márgenes del 20% y un conjunto de cosas más. Oye, ¿y eso dónde lo puedo ver? En el Código Fiscal de la Federación, para que te des una idea. Es decir, si yo voy a hacer un negocio, la pregunta es, por cada peso que gano, en cuanto a la utilidad, en cuanto a la base del impuesto, ¿cuánto sería? El 90%, el 50%, el 40%, el 30%, el 10%, que es a lo que le vamos a aplicar, que posiblemente una tarifa. Bueno, eso nos lo indica precisamente el Código Fiscal de la Federación, efectivamente, y si no mal recuerdo, en su artículo 58A del Código Fiscal de la Federación, estatuye esto. Entonces, ahí nos da algunos indicativos de cómo manejar esto en la práctica, señores. Pero bueno, insistimos, ¿verdad? Sí, entonces, para optimizar, reitero, ¿verdad? Tú tienes que conocer cuál es tu situación presente, cómo está la empresa. Entonces, tú conociendo cómo está la empresa, entonces el siguiente paso sería ¿qué? Optimizar todo aquello que hace la empresa, desde la selección del personal, como también podría ser del costo de los impuestos, señores. Entonces, nada más permítame ver el artículo que estoy comentando para que no haya pero en contrario. Y efectivamente, lo que yo le estoy comentando está en el artículo 58 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en cuanto me maneja al factor de utilidad para efectos fiscales. Digo, es una aproximación, es una idea. Claro, en la práctica empresarial puede cambiar esos porcentajes. En fin, por ejemplo, me dice, ¿verdad? Si tú eres una persona
que eres una persona que te dedicas al giro de la gasolina, al petróleo y otros, y algo semejante, pues prácticamente tu utilidad base será que el 12%. Perdón, será el 6%. Si te dedicas a la industria, como lo que es el sombrero de palma y paja, tu rango de utilidad va a ser del 12%. Y también si te dedicas a la cuestión de los siguientes giros, como son los comerciales, la compra y venta de abarrotes, licores, entre otros, bueno, tu margen va a ser el 15%. Entonces la pregunta sería, ¿eso que me da la ley del Código Fiscal de la Federación se le parece a lo que yo veo en mi empresa en la actualidad? Entonces eso es precisamente conocer la problemática. Entonces, conociendo la problemática, el segundo paso de avanzada sería que optimizar lo que se está haciendo o lo que se hizo, ¿ok? Eso es optimizar. Entonces, y dice claramente que todo esto va a ser en aras de una aplicación estricta de las normas fiscales y legales. Entonces, para que la gente le quede claro lo que estoy platicando, diríamos, por tanto, que la planeación fiscal es una disciplina ética, jurídica y profesionalmente aceptada, así como social y económicamente necesaria, que permite desarrollar alternativas para optimizar las cargas fiscales desde un punto de vista financiero, administrativo, jurídico, y que todo esto se va a supeditar a una aplicación estricta de las normas fiscales. ¿Cómo la ves? Y pues como todo el mundo sabemos, dentro de un contexto del proceso administrativo. ¿Cómo la ven, señores? Entonces, ahí está la definición. Digo, es una definición que no es nuestra, para ser muy objetivos. Es una definición que data del año de 96, la cual, hasta donde me consta, es una definición de don Javier Belmares Sánchez, la cual publicó una revista que fue Consultorio Fiscal, en el año del 96. En fin, ahí está la cita para que lo tengan presente, porque también insisto, ¿verdad? Aun y cuando uno es autor, uno tiene que respetar a los demás autores. Ok.